La profecía no llegó envuelta en relámpagos ni anunciada por voces celestiales, llegó doblada en cuatro, manchada por la humedad, escondida en un archivo municipal donde nadie iba por convicción sino por costumbre. La encontré un martes cualquiera, de esos que no piden ser recordados. Y eso fue lo primero que me inquietó. Las grandes tragedias siempre empiezan así, con días modestos que no sospechan su destino. Yo estaba ahí como periodista, o al menos eso decía mi acreditación plastificada. Investigaba una serie de incendios antiguos, ocurridos a mediados del siglo pasado, oficialmente cerrados como accidentes eléctricos, nada glorioso, nada misterioso, según los registros, solo edificios viejos, informes incompletos, y una ciudad que había aprendido a olvidar rápido. El archivo respiraba lento. El aire tenía un sabor metálico, mezcla de polvo, tinta seca y tiempo acumulado. Las ventanas altas dejaban pasar una luz cansada que caía en diagonal, iluminando partículas suspendidas como si el pasado estuviera flotando, esperando que alguien lo tocara. Cada paso resonaba más de lo necesario, y ese eco hacía sentir que uno no caminaba solo. Fue entonces cuando lo vi, un cuaderno sin código, sin fichas, sin razón para estar ahí. Tapas de cuero oscuro, gastadas hasta perder el color original, bordes deformados por el uso y por algo más, como si hubiera sido escondido con urgencia demasiadas veces. Al tocarlo sentí una incomodidad física, un leve frío en los dedos, parecido al que se siente cuando uno sostiene una foto ajena y sabe, sin saber por qué, que no debería mirarla. Lo abrí. La letra era pequeña, firme, escrita con una tinta que ya no se usa. No había adornos ni dramatismo, eran anotaciones, fechas, observaciones cruzadas, referencias a eventos reales. Sonaba a periodismo antes de que el periodismo aprendiera a disimular sus obsesiones. Al principio pensé que era el cuaderno de algún archivista meticuloso, hasta que empecé a leer de verdad. Las páginas hablaban de patrones, de errores mínimos que se repetían, de decisiones insignificantes que, vistas desde lejos, construían tragedias inevitables. No era un texto religioso ni esotérico. Era peor, era preciso. Y entonces apareció el párrafo que me obligó a sentarme. Decía que una advertencia sería ignorada durante décadas, que nadie la tomaría en serio porque no anunciaba el fin del mundo, sino algo más fácil de descartar aún una pérdida silenciosa, un incendio que no cambiaría la historia pero sí borraría una verdad. Decía que esa advertencia solo se cumpliría si alguien viajaba al pasado sin intención, sin preparación, sin creer en profecías. Decía que el viaje sería un accidente. Sentí una risa nerviosa subir desde el estómago. El escepticismo es una armadura cómoda. Pensé en coincidencias, en delirios de un autor anónimo, en metáforas mal interpretadas, pero cuanto más avanzaba, más detalles aparecían, nombres de calles que aún existían, horarios precisos en un fallo eléctrico específico, un archivo concreto. East Akvo. El cuaderno mencionaba el edificio donde yo estaba sentado. Describía su disposición interna antes de una remodelación que, según los registros oficiales, todavía no había ocurrido en ese momento histórico. Era información que no figuraba en ningún documento público. En la última página, la caligrafía cambiaba. Las letras estaban más marcadas, como si la mano hubiera dudado o temblado. La frase final no intentaba convencer a nadie. No pedía fe, solo advertía: si alguien lee esto antes del incendio, todavía hay tiempo. Cerré el cuaderno despacio. El archivo seguía igual, las mesas, las estanterías, el silencio. Afuera, la ciudad continuaba con su rutina indiferente. Pero algo ya se había movido. Yo todavía no sabía cómo ni cuándo. No sabía que esa noche, por una combinación de cansancio, tecnología obsoleta y una casualidad demasiado precisa, iba a cruzar una frontera invisible. No sabía que la profecía no necesitaba ser creída para cumplirse. Solo necesitaba a alguien que la encontrara. El viaje no fue una explosión de luz, ni un espectáculo digno de un documental sensacionalista. No hubo cuenta regresiva ni música épica. Fue, como casi todo lo verdaderamente importante, un error. Una falla pequeña, técnica, burocrática, de esas que nadie firma y nadie recuerda. Esa noche me quedé solo en el archivo. Afuera, la ciudad respiraba con la calma engañosa de los días laborables. El reloj de pared marcaba una hora imprecisa. Uno de esos relojes viejos que siguen funcionando más por orgullo que por precisión. Yo revisaba documentos digitalizados comparando fechas, tratando de encontrar el origen de aquel cuaderno que no figuraba en ningún inventario. El servidor central era una reliquia, un equipo antiguo mantenido activo por pura inercia institucional y un miedo mal disimulado a perder información. Cuando la pantalla parpadeó no me alarmé, los cortes de energía eran frecuentes y el sistema siempre tardaba en reaccionar, como si necesitara recordar quién era antes de volver a la vida. El primer indicio no fue visual. Fuse, un zumbido grave, constante, que no provenía de ningún equipo específico. No era el ruido eléctrico habitual, era más profundo, más íntimo, como si vibrara dentro del pecho. Intenté ignorarlo, pero el sonido crecía mientras el aire empezaba a sentirse extraño, denso, cargado de un olor metálico que me raspaba la garganta.
Pensé en un cortocircuito. Me levanté para buscar al personal de mantenimiento, pero el pasillo parecía más largo de lo normal. Cada paso exigía un esfuerzo exagerado, como si el suelo se resistiera. Las luces titilaron una vez, 2 veces, y luego ocurrió algo difícil de describir con palabras honestas. No hubo un instante claro de ruptura. Fue más bien una superposición, como si 2 momentos distintos intentaran ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Sentí náuseas, una presión insoportable en los oídos, y después una sensación súbita de vacío, como cuando un ascensor cae un piso de más. Caí de rodillas. Cuando levanté la vista, el archivo seguía ahí, pero no era el mismo. Las estanterías estaban mejor conservadas, la pintura de las paredes no mostraba grietas, y el aire ya no olía a abandono, sino a papel nuevo y desinfectante barato. La luz era más blanca, más directa, sin esa tonalidad amarilla que deja el tiempo. Me incorporé despacio, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que alguien más debía oírlo. Fue entonces cuando vi el calendario. Colgaba torcido junto a la puerta de acceso. El diseño era antiguo, con tipografía gruesa y publicidad de una empresa que ya no existía. El año impreso no dejaba margen para la interpretación. Era el año del incendio. Sentí una risa breve, casi histérica, escaparse sin permiso. La negación es rápida cuando la realidad se vuelve incómoda. Busqué diferencias, detalles que indicaran una broma, un decorado, un error de percepción. Pero todo estaba demasiado bien, demasiado coherente. Empleados jóvenes, concentrados en su trabajo, caminando entre pasillos con carpetas bajo el brazo. Sus voces llenaban el espacio con una naturalidad cruel. Reían, se quejaban del frío, hablaban de cosas pequeñas, domésticas. Ninguno sabía que en pocos días algunos de ellos no volverían a pisar ese lugar. El cuaderno seguía en mi mochila. Lo sentía contra la espalda, como un objeto consciente de su importancia. Recordé la frase final, la advertencia escrita con urgencia, y por primera vez, la palabra profecía dejó de parecer ridícula. Me acerqué a una de las mesas centrales. Los documentos coincidían con las descripciones del cuaderno, la distribución del mobiliario, los horarios del personal, incluso el defecto en una de las luminarias del techo. Todo estaba ahí, vivo, intacto. Una mujer pasó a mi lado y me pidió permiso con un gesto amable. Su voz era real, su presencia innegable. No estaba soñando. Intenté hablar, preguntar la fecha, confirmar lo evidente, pero la garganta se me cerró. El periodismo me había entrenado para hacer preguntas difíciles, no para aceptar imposibles. Caminé hasta una ventana. Afuera, la ciudad era la misma y no lo era. Los edificios estaban menos intervenidos, los autos eran más simples, y el ruido tenía otra cadencia. Un pasado funcional, ignorante de su destino. Fue entonces cuando entendí el verdadero peso del accidente. Yo no había viajado para observar. Había llegado antes del error, antes del fuego. Y lo peor no era saber que el incendio iba a ocurrir. Lo peor era reconocer que, según el cuaderno, mi presencia era parte del mecanismo. Que el viaje no había sido una anomalía a corregir, sino el engranaje que faltaba. La profecía no anunciaba el futuro, lo estaba fabricando. Comprendí demasiado tarde que saber algo no es lo mismo que poder cambiarlo. El archivo seguía funcionando a mi alrededor con una normalidad ofensiva. Los relojes marcaban su ritmo, las hojas se archivaban, los empleados se cruzaban sin notar que el futuro acababa de entrar por la puerta equivocada. Intenté pensar como periodista. Eso fue lo primero que hice para no pensar como alguien que había viajado en el tiempo. Anotar mentalmente, observar, verificar. Me repetí que necesitaba pruebas, que nada servía si no podía demostrarlo. Pero el cuerpo no entiende de metodología cuando la historia deja de ser pasado. El cuaderno ardía en la mochila como si tuviera fiebre. Cada tanto lo tocaba para asegurarme de que seguía ahí, de que no había sido absorbido por la paradoja o por mi propia incredulidad. Lo abrí en un baño vacío, bajo una luz fluorescente que zumbaba con un cansancio parecido al mío. Las páginas parecían distintas, no físicamente, pero algo en la lectura había cambiado. Donde antes veía advertencias, ahora veía instrucciones incompletas. No decía qué hacer, decía que no debía ocurrir. Un transformador sobrecargado, una puerta cortafuego trabada por descuido, un archivador mal ubicado que bloquearía una salida. Errores pequeños inhumanos. Encerré el cuaderno y apoyé la frente contra el espejo. Mi reflejo parecía el de alguien que había envejecido de golpe. Pensé en salir del edificio y no volver. Si la profecía necesitaba de mi presencia, tal vez la ausencia era la forma más simple de sabotearla. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la certeza incómoda de que el viaje ya había ocurrido, que el accidente no podía deshacerse como un borrador. O tal vez fue la idea, todavía más inquietante, de que huir también estaba contemplado. Que la profecía no hablaba de lo que yo haría,
sino de lo que inevitablemente haría alguien en mi lugar. Volví al salón principal. El murmullo del trabajo cotidiano me golpeó con una ternura inesperada. Cada persona ahí tenía una vida fuera de esas paredes. Rutinas, planes, futuras, anécdotas que todavía no sabían que no contarían. Me acerqué al sector eléctrico con una excusa torpe, preguntando por una toma que no funcionaba bien. El técnico me explicó con paciencia que ese sistema siempre había sido caprichoso, que lo revisarían más adelante, que no había presupuesto para cambiarlo todo. Asentí como si no supiera que ese más adelante no existía. Intenté hablar con la supervisora. Le mencioné sin dramatismo la posibilidad de una inspección preventiva. Ella me miró con una mezcla de cansancio y cortesía y respondió que ya habían pasado varias, que no había motivos para alarmarse, que los informes estaban en regla. Su voz era honesta. El sistema, no. Cada intento de intervención parecía deslizarse por la superficie del día sin dejar marca, como si el pasado tuviera una piel gruesa, resistente a las advertencias que vienen del futuro. Empecé a notar algo más inquietante, pequeñas discrepancias, detalles que no coincidían del todo con el cuaderno. Un horario corrido unos minutos, un empleado ausente que, según las anotaciones, debía estar ahí. La sensación de que cada movimiento mío reacomodaba las piezas de una forma imperceptible. No estaba corrigiendo la línea temporal, la estaba perturbando. Fue entonces cuando apareció él. No lo reconocí al principio. Era un hombre mayo, Trage Gostado, con una mirada demasiado atenta para alguien que solo venía a consultar documentos. Se presentó como investigador independiente, interesado en la historia del archivo. Su tono era calmo, pero había algo en su forma de observar que me puso en alerta. Mientras caminábamos entre estanterías, habló de patrones, de eventos que se repiten con variaciones mínimas. Dijo que la historia no avanza en línea recta, sino en espirales torcidas. Yo asentía, sintiendo como el estómago se me contraía. En un momento mencionó el incendio, no como tragedia, sino como punto de inflexión. Dijo que algunas pérdidas no son errores, sino mecanismo, que a veces el tiempo se defiende de aquello que no debería existir. Me miró entonces, directo, sin acusación pero sin inocencia. Dijo que no todos los viajes son visibles, que algunos llegan como errores administrativos, como cortes de luz, como noches largas frente a servidores viejos. No pregunté cómo sabía quién era yo, tampoco negó saberlo. Cuando se fue, el aire pareció recuperar peso. Me di cuenta de que no estaba solo en ese pasado. Nunca lo había estado. Había observadores, correctores, quizá simples testigos que habían aceptado que no todo puede salvarse. Esa noche, mientras el edificio se vaciaba, entendí la trampa final de la profecía. No decía que yo iba a evitar el incendio. Decía que iba a intentar hacerlo y que en ese intento, algo más importante quedaría expuesto. El fuego todavía no había empezado, pero el tiempo ya olía a humo. El incendio comenzó sin dramatismo. No hubo gritos iniciales ni alarmas heroicas. Fue un olor primero sutil, casi doméstico, como el de un cable caliente olvidado detrás de un mueble. El tipo de señal que el cuerpo percibe antes que la razón. Cuando todavía hay tiempo para equivocarse una vez más. Yo estaba en el salón principal, fingiendo revisar documentos que ya no importaban. El cuaderno descansaba abierto sobre la mesa, y por primera vez noté algo que antes no estaba: 9 líneas. Letras recientes. La tinta todavía parecía húmeda. No describían el fuego, describían mis movimientos. Decían dónde estaba parado, decían lo que iba a intentar, decían que el impulso de salvarlo todo es a veces la forma más elegante de fracasar. El humo empezó a filtrarse por el techo. Los empleados levantaron la vista, confundidos, todavía atrapados en esa etapa peligrosa donde la normalidad pelea por mantenerse. Alguien preguntó si era un simulacro. Otro rió nervioso. Nadie se movió de inmediato. La profecía no existía para evitar el incendio. Existía para preservar algo que el incendio iba a borrar. Y ese algo no era el edificio. No eran los documentos. Era una verdad enterrada, incómoda, que nunca debía llegar intacta al futuro. Yo no había viajado para apagar el fuego. Había viajado para rescatar lo que el fuego iba a intentar destruir por completo. Actué sin anunciarme. Corrí hacia el sector más antiguo del archivo, el que no figuraba en los planos oficiales. Detrás de una estantería mal alineada, había una puerta baja, casi invisible, mencionada apenas en una nota al margen del cuaderno. La abrí con dificultad. El aire ahí dentro era más frío, más denso, como si el tiempo se hubiera acumulado sin circular. Encontré cajas sin clasificar, registros que nunca fueron digitalizados, informes firmados y luego negados, evidencias de decisiones tomadas en silencio, de omisiones deliberadas que habían moldeado la ciudad durante décadas. No eran papeles gloriosos, eran incómodos. Por eso habían sobrevivido hasta ahí. El fuego avanzaba. Lo sentía crepitar detrás de las paredes, impaciente,
Metí todo lo que pude en una bolsa improvisada. No pensé en el peso ni en las consecuencias. Pensé en el lector futuro. En alguien como yo sentado frente a una pantalla, creyendo que el pasado es un territorio fijo. Cuando regresé al salón principal, el caos ya era real. Alarmas, órdenes cruzadas, humo espeso. Vi a la supervisora ayudar a salir a un empleado desorientado. Vi al técnico eléctrico cubrirse el rostro con la manga. Vi humanidad en estado puro, frágil y urgente. No vi al hombre del traje gastado. Sólido, el calor me empujó como una mano invisible. Afuera, la noche se llenaba de sirenas y luces rojas. El edificio ardía con una intensidad que parecía más emocional que física, como si supiera exactamente qué debía borrar y qué no. Me alejé lo suficiente para que nadie me detuviera. El cuaderno vibró una última vez en la mochila y luego quedó inmóvil. Cuando lo abrí, las páginas estaban en blanco, todas, como si nunca hubiera sido escrito, como si ya hubiera cumplido su función. El regreso fue igual que la ida. Sin épica, en un mareo, en un parpadeo. Un error que se corrige solo. Desperté en el archivo actual, años después del incendio. El edificio era distinto, modernizado, limpio. Nadie recordaba los detalles. Nadie hablaba de lo que se había perdido. Pero en mi bolso seguía estando la bolsa con los documentos rescatados, intactos fuera de lugar. La profecía se había cumplido. No porque el fuego ocurriera, sino porque, gracias a un viaje accidental al pasado, algo que debía desaparecer sobrevivió. Hoy, mientras investigas esta historia, mientras escuchas mi voz, eso que fue rescatado sigue incomodando al presente. Sigue preguntando cosas. Sigue negándose a ser ceniza. El tiempo no se puede dominar, pero a veces, por accidente, se le puede arrancar una verdad de las manos. Gracias por ver este video hasta el final. Si esta historia te dejó pensando, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu like para más relatos donde el pasado no siempre está tan lejos como creemos.